A ver, Alejandro es abogado abolicionista. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas Te noches. quiero escuchar, por favor. Buenas noches. Sí. La verdad que llegaba al canal y veía que estuvo Bernie en el programa anterior. Y ahora me encuentro a Bloomberg y es como un clima de época, ¿no?, el que estamos viviendo. ¿Qué? Y de repente reflotan los enemigos, ¿no? Tan viejos como el narcotráfico y la droga. Y claras pantallas, ¿no? De lo que se va a venir. Recién la señora comentaba que se viene una reforma del Código Penal, ¿no? Y en 10 días se viene una junta de líderes presidenciales del mundo, ¿no? Y tomamos un caso como este, que es un caso terrible, ¿no? Pero como decía el señor hace un rato, no es un caso aislado, sino que es algo que ya viene sucediendo, ¿no? Es algo que viene pasando hace mucho tiempo. Pero de repente nos ensañamos con un caso, lo magnificamos y parece que es como que estamos construyendo una pantalla para legitimar futuras reformas de lo que se viene, ¿no? Y está clarísimo que la fuerza de seguridad, el poder judicial, el poder político están totalmente comprometidos en el narcotráfico. Entonces, dejemos de mirar, como recién comentaba la señora, de mirar bueno, debe cumplir 50 años de cárcel, que se pudra en la cárcel, no cumplen las condenas en la cárcel. Yo, sinceramente, le recomendaría que revise datos que son públicos y que vea, ¿no?, detrás de esta doctrina o esta política instalada por este gobierno, por los anteriores también, de luchar contra el narcotráfico, cuáles son las consecuencias reales. En las cárceles argentinas tenemos gran cantidad de gente presa por delitos vinculados a las drogas, pero es por menudeo. Son pibitos que los encuentran con tenencia simple, comercializando. Pero esto es más de 15, La lucha contra el de narcotráfico, pibitos. perdón, la lucha contra el narcotráfico es una pantalla más, es un discurso que se vende hacia afuera, pero en realidad no hay ninguna lucha contra el narcotráfico. Las cárceles están llenas de pibes que no tienen nada que ver con el narcotráfico. ¿Y estos que mataron a una nena de 15, qué pretende hacer usted? ¿Qué pretendo hacer? Claro, digo, ¿qué hacemos con los asesinos de una nena de 15 años? Claro, mire, cada 23 horas en Argentina muere una persona en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado. Pero yo le pregunté otra cosa. Le mi pregunté pregunta- por No va a por los reconocerlo, asesinos de una porque nena de los 15. abogados abolicionistas pregunta- no a ver. reconocen a los De asesinos. uno, de uno, de uno, de uno. No reconocen a los De uno. asesinos. No, mi pregunta De es, vuelta. ¿qué pasa? ¿Hay seres humanos de primera? ¿Hay muertes que nos sirven? ¿Y hay muertes que no nos sirven? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, No, ¿qué me hacemos con pregunta la, porque ¿qué hacemos con los acá se ¿qué hacemos discuten con las a fuerzas de favor, seguridad acá que se discuten matan? ¿Y qué temas hacemos con rimbombantes qué hacemos con el narcotráfico, pero yo no crimen? escuché nunca que discutan la Bueno, ¿qué política de hacemos con Patricia bueno, Bullrich, por ejemplo, le que es muy repregunto. clara y que sale a hablar públicamente a justificar y Le la espalda. repregunto, ¿qué hacemos Y con yo las también fuerzas de seguridad escuché que a nadie que salga a matan? criticar a Patricia Le Bullrich. repregunto. No venís ¿qué seguido. hacemos? No venís Le seguido, pregunto, se ve. señor. Sí, ¿Qué sí. hacemos con las No, es fuerzas? Usted peligroso. planteó las fuerzas de seguridad que matan, es un tema, perfecto. Y el otro tema es No qué es un hacemos tema. con los delincuentes comunes que matan a una nena de 15 Pero no años. es un tema aislado, ese es el ¿Cómo problema. aislado? Usted lo ve como algo ¿Usted aislado. no es sabe algo que hay aislado. femicidios, por ejemplo, Sí, en pero la no- Argentina? pero no son casos aislados. Cada, culpa la cada tiene- 30 para ellos horas la asesinan a una culpa mujer. la ¿Qué tiene la hacemos con los sociedad. femicidas? Todo tiene que ver con lo mismo, ese es el problema. ¿Cómo con lo mismo? Claro, hay que hacer una lectura del contexto político en el que estamos viviendo. No podemos Mientras analizar tanto. lo que pasa acá, lo que pasa allá, como si fueran Que lo cosas distintas. El felicitamos. asesinato Sí, no, de la nena, ¿de qué contexto político ¿Qué me estás hablando? Del asesinato, el intento de ocultar el cuerpo, de incendiar. ¿De qué Eso es estás terrible, hablando? eso es terrible, pero eso no es la primera vez que pasa. Entonces, mi crítica Está bien, sería- ¿qué ¿qué hacemos? hacemos? ¿Qué No es la pasa? primera vez que Pero- pasa. y eso- Y con Pero las eso soluciones que qué? proponen son... ¿Cuáles son las soluciones que proponen? el Código Penal. El Código Penal, ¿no? Aumentar el punitivismo, por eso hablo Por de su Bloomberg. ¿Y vos qué proponés? Ojalá Decime lo vos. aumenten, Decime vos. de verdad. Asoma Bloomberg, ¿no? ¿Qué No, pasó en el decime vos, ¿qué 2003, hacemos con 2004? estos, ¿qué hacemos con estos pasó? pibes? ¿Los ¿Qué pasó? felicitamos? ¿Hubo una reforma del Código Penal también? Pero- No va a contestarte por favor, jamás por lo que le favor, preguntás. sí, Esa sí, es la sí. realidad. Claudio. Bueno, ya empezó a calentarse la cosa. Parece que estábamos todos consternados por un crimen horrible, inmerso en un montón de información que ya teníamos. Eso a mí me pone muy nervioso, porque en pocas horas pudimos saber esta es la banda de tal, la familia parece que también tenía un tema de tráfico, que había una organización. ¿Cómo? Ahora nos enteramos, 2 horas después, mientras estamos velando una chica de 15 años asesinada, atada, y que posiblemente estaban a punto de quemar su cuerpo, hacerlo desaparecer en el riachuelo. Sabíamos todo antes y no pudimos evitarlo. Vos decías, bueno, otro caso más. Peor y peor. La ley hay que aplicarla. La policía tiene que actuar, los jueces tienen que actuar y la sociedad tiene que convalidar qué es lo que hacemos con esto. Porque esto así nos puede ocurrir. Seguimos enterrando gente, llorando personas por distintos motivos. Acá con una causa muy compleja. Hace poquitos días acá se hablaba de droga libre, porque total, entonces cárcel no, droga libre. Me parece que por ese lado no va. Sí, a ver. Sí. Sí, yo creo que está bien que no es solo un ánimo punitivista va a solucionar esto. Yo creo, estoy de acuerdo con vos. El tema es que a mí lo que más me preocupa es que se naturaliza esto de que la 1114 está en manos de los peruanos.
Y esto parece algo que, bueno, así es el mundo, no podemos hacer nada. Y yo me pregunto, pero ¿cómo no vamos a poder hacer nada? que sí que podemos. Entonces, Bloomberg, lo que a mí ya me molesta mucho es decir, el gobierno que pasó, del cual yo sigo siendo crítico, pero veamos este gobierno que estamos haciendo, porque, fíjese, esto ocurrió hoy y probablemente vuelva a ocurrir la semana que viene. Entonces, la 1.11.14, que esté en manos de los peruanos, no es un dato menor. Pero perdón, en la Eso 1.11.14, el índice oficial de homicidios, yo coincido con vos, que en muchas bandas peruanas bajó de 28 a 4. Y pido acá, por Mirta y por Juan Carlos, respeto, porque son dos personas que tienen una condena perpetua a la tristeza porque lo que pasó con Santiago y con Axel. Entonces me parece que decir la presencia del señor Bloomberg, el señor Bloomberg tiene todo derecho a reclamar por penas más severas y tiene todo derecho a reclamar que se cumpla un código y que los ladrones y los asesinos estén adentro. ¿Sabes cuál es el problema, Alejandro? Nosotros no pedimos un código penal que sea brutal ni pedimos pena de muerte. ¿Sabes qué pedimos? Que en todos los casos que tratamos cada noche no tengamos que decir que los tipos tendrían que estar presos y están en la calle, violando, matando, asesinando. Yo creo que Mirta y Juan Carlos merecen el respeto de toda una sociedad y en la sociedad argentina y de ¿Sabés qué es lo peor? ¿Sabés qué es lo peor? Sí. Lo más preocupante, que los jueces que dejan salir en libertad todos estos delincuentes que entran y salen una y otra vez son abolicionistas como ese abogado. Exactamente. Eso es lo más preocupante. Primero, no existen jueces abolicionistas, Bueno, digamos, ¿no? te autotitulás El abolicionista. abolicionismo no es un discurso hegemónico, no ocupa posiciones de poder, digamos. Seguramente está confundiendo algunos criterios básicos. No, no confundo nada. No Después te hay datos preocupes. datos de la realidad que los puedo traer. En la Argentina hay más de 80.000 presos, ¿no? El 50% no tiene una pena, una condena firme, perdón. O sea, la gente está adentro sin una condena, sin saber si es culpable Un poco o no. más es. Claro, Es más, ¿por qué no hablamos del mal? Porque el mal Sí, no son los, el mal no son los el peruanos, no son, judicial. el Ahora mal termine Estoy el aportando campo, sí. datos, me parece. Ajá. ¿no? O sea, ¿Basados en qué? más de Está bien, 50 pero los secuestros son públicos. bajaron. La A ver, Procuración ¿cómo se Penitenciaria, por llama? ejemplo, tiene datos públicos que se pueden acceder. Más de la mitad están esperando una condena firme. O sea, son inocentes, ¿no? En marco de un Estado de Derecho son inocentes. Están ahí adentro esperando. No son No, culpables. No, eso Pero es condenados cierto. en una o dos Yo instancias. Colongo, sí. Tenemos un problema de criterio. Lo primero, grave. que el mal, no son culpables. sea peruano, boliviano, argentino, lo que fuese, en este ámbito, es el mal, y punto. Lo otro que me parece que está ausente en el debate es la reformulación, una vez más, que el poder de coacción y de fuerza y de represión lo tiene que tener el Estado. Acá vos y yo vamos a diferir sustancialmente, porque vos, en última instancia, sos o tenés una concepción anarquista, no de estos anarquistas que fueron a lo de Ramón L. Falcón, que son unos truchos, pero quiero decir, vos estás por el abolicionismo contra el Estado, y yo estoy por la organización y el orden del Estado, porque si no, no hay convivencia. Pero- son dos puntos de vista totalmente Está distintos. bien, Capolongo, pero mirá, no te orden. preocupes por eso, porque según los datos de Pablo Vilouta, está todo No, en perdón, camino. los datos Pará, de pará, Pablo poquito. Vilouta, no, Pará, los datos- vos hablaste, déjame hablar a Perdóname, mí. pero no, Pará que el pero yo no oficialismo dije- no tiene Pará, coronita acá, pará, No, pará. déjame hablar, No me porque digas vos a mí decís... los datos de se- Pablo pará, Vilouta, pará, los datos vos los oficiales, datos si vos no los oficiales los tenés, tenés problema siempre. tuyo. Pero Problema según tuyo. tus datos No son oficiales... míos. Pará, Los paso. según los datos que vos decís, también los esto tengo. está Los tienen en todos los vía de periodistas. solucionarse. Pero según Gustavo, dice que el peor Ahí te registro los paso. de los homicidios está en la zona de Flores. Es el mapa gracias del a la delito de la ciudad. Pero además hay otro dato, pero Entonces, igual hay otro dato. acá, Perdón, hay ¿qué otro vamos a dato decir? ¿Qué vamos a decir? Como decían los cristinistas, pasaba un hecho de sangre en el cristianismo y te venían y te decían no. Según los datos oficiales, comparado con la, No, la universidad de aquel Con lo del pasado se refirió al momento en el que ingresó el narcotráfico para instalarse en nuestro país de la manera en la que lo estamos sufriendo, no para decir que el gobierno anterior tiene la culpa de los secuestros que no dilucida el gobierno actual, porque por ejemplo en este caso la policía tenía intervención en el momento en el que ya la policía llamó, los secuestradores llamaron a la madre, y eso también uno podría preguntarse qué pasó en el medio que no pudieron evitar y que fue de esta manera que se enteraron que Xiomara estaba fallecida. Me parece que a lo que se refería Bloomberg es eso, y ratifico o apoyo lo que decía Vilouta sobre lo que dijiste vos. Aparecen los Bloomberg, aparecen...
Y me parece un poco bastante despectivo, Maleducado. soberbio de tu parte. O sea, Irrespetuoso. si al Bloomberg señor no hubiera le querido mataron aparecer a su nunca. hijo, su único hijo, en un secuestro, y él quiere encontrar una manera de solucionar el tema de la inseguridad, y él tiene el derecho como ciudadano, como vos tenés el derecho a venir acá, él tiene el derecho a venir acá, a pensar lo que él quiera y a proponer lo que él, en su sano juicio y con la mejor intención que él puede tener, con el dolor que lo acecha en la vida, podría decir, me dedico a otra cosa, porque a mí ya me rompieron al medio. Está haciendo esto, no tenés por qué descalificarlo. Aparecen estos. ¿Y vos quién sos para decir ¿Puedo eso? comentar? O sea, Mira, yo no voy a entrar en el juego del golpe bajo, ¿no? Del victimismo, porque estamos discutiendo ideas, estamos discutiendo cosas que víctimas estamos hay discutiendo acá. políticas, eso a no ver es qué una pasa. idea. Es decir, aparecen los Bloomberg, no es una En el idea. caso Bloomberg lo mencioné porque a partir de lo que le sucedió al señor, se reformó el Código Penal. Porque la Perdón, señora... la señora ya había hecho la ley. Algunas cosas del código. Y se tenían que haber no puedo terminar de modificado hablar muchas en más. ningún momento. Lo que se necesita en este país, digamos, hoy está todo ese problema del lugar que tenemos 11, 14. Hay cosas que se solucionan fácil. Usted hace un operativo, junta la cantidad de policías, revisa casa por casa, al individuo que lo encuentra con un arma, dice por qué tiene esta arma. Hay muchas cosas que se podrían hacer y no se hacen. Y la persona que es extranjera y tiene un delito, expulsarlo del país. Hay cosas que deberían hacer. Cuando uno lo escucha, ¿no? Lo que está diciendo, es complicado respetar a alguien que plantea una lógica lo más parecido a una dictadura, ¿no? Que te entren en tu casa, que te revisen, que ¿Qué tengas... tiene que ver eso? Si no entendiste respeto, te cuesta un poco. Yo te digo, sinceramente, Santiago, me quedo le quería responder a pero si no yo me iría a la mierda, porque la verdad que no tengo por qué escuchar a quería este responder al tipo. señor que Esa me es la dijo que era verdad. anarquista, me etiquetó, ¿no? De Enseguida. ninguna manera. Que el Estado que él tanto defiende es el Estado que se carga cada 23 horas un ser humano, es el Estado que adentro de la cárcel tiene encerrada mucha gente que actualmente está torturando y Eso matando lo gente. podemos discutir. Porque la Yo cárcel voy es a la terrorismo de Estado, a pesar que a muchos Eso lo les duele. podemos Dios mío, discutir. qué Eso desastre lo que podemos tiene. discutir. Y el Estado que usted Pero defiende no, es vos ese tenés Estado. una concepción, No, una no, no. línea Usted también de tiene una fuerza concepción de totalmente Estado. distinta, sí. Yo le hablo de Yo la estoy realidad. a favor La de la realidad es que el Estado organización mata de la gente. sociedad. Debería Vos hacerse no. cargo de eso. Esto Debería es. hacerse cargo ¿Sabe del cómo Estado. lo veo, Disimulás este con tu muchacho? discurso. Sin Debería hacerse cargo que el alma. discurso... Lo veo sin alma, con un discurso que es un cassette que ya lo vengo escuchando hace un montón de años, como si no las personas no fueran personas, como si nuestros hijos, esa criatura, no sé si tiene familia, no sé si tiene afectos, porque de verdad parecés desnaturalizado totalmente, soy un querido. demonio, soy un Soy demonio. educada acá porque estoy con gente, porque si no soy un sabés demonio dónde te insensible. mando por lo Yo que lo que vengo estás escuchando hace diciendo. mucho tiempo es el Pero discurso de no. mano dura. Eso Pero mano tiene dura, años mano ese durísima discurso, hay que tener ya. Mi Ni discurso siquiera mano nunca se dura, aplicó. querido. Nunca ningún Acá se Estado, necesita ningún orden. país Orden. su discurso de mano dura fracasó. Sí, señor. No se hacen cargo. Estamos Volver a discutir hartos. estos temas con mano dura no es anacrónico. No, pero ¿y Ahora, qué querés, yo la Pablo? pregunta Eso que hago, es la pregunta que algo hago que- es para, ¿cómo resolvió el mundo insoportable. civilizado este tipo de problemas? Porque acá pasan cosas, discutimos cosas que no suceden en el mundo. Sí, claro. Con orden. Estamos viviendo que se ha hablado mucho de la violencia en el fútbol en los últimos días y fíjense lo que pasó hoy con el Boys, ¿no? En el Boys fue esto. Fue en el Boys, sí. Sí, tremendo. A ver si tenemos las imágenes. Tremendo. Van a ver. Sí, por favor. Sí, sí, tenemos algunas imágenes exclusivas de algunos videos que pudimos obtener sobre lo que ocurrió hoy a la tarde. Jugaban All Boys con Atlanta, partido de la primera B metropolitana, partido de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Digo, porque muchas de las personas que ustedes van a ver en los videos van a decir, ¿qué hacen a las 5 de la tarde ahí rompiendo todo, no? Bueno, generalmente es un horario en que la mayoría de la gente está trabajando, menos esta muchacho de la barra brava de All Boys. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? A ver, esto sucede porque gana Atlanta. Básicamente es esto. Entendamos el nivel de locura que hay en el fútbol argentino, que termina el partido, gana Atlanta, algunos dirigentes y algunos periodistas partidarios hacen un pequeño festejo en la tribuna que tienen asignada y la barra Boy decide que hay que eliminarlos, simplemente porque festejaron un pequeño triunfo futbolístico, intentan salir del estadio para ir directamente a agarrarlos. A los dirigentes y a los periodistas los tienen que refugiar en el Ahora, vestuario. no, esta es la imagen. Los esta es la patrulleros imagen, marcha esta es la imagen. atrás. Sí. Yo nunca Bueno, vi una no, cosa eso igual. no es- Los patrulleros marcha atrás. Marcha atrás. Tocando entre Con las ellos. hordas que se le venían encima Con y la- algunos policías bajándose del patrullero y salían corriendo. Esto es lo que sucede habitualmente en el fútbol Mirá, argentino y muchas veces en el fútbol del ascenso, que mucha gente dice, bueno, claro, en Boca River no pasa esto porque el negocio está mucho más superestructural. Ahora, tengamos en cuenta que la barra brava del golpe dice, ¿y por qué estos 100 energúmenos, 100 delincuentes producen lo que producen? ¿Qué es lo que se reparte la barra brava del Boys? Porque alguien puede decir, entradas en la barra del Boys, partido a las 5 de la tarde,
trapito en la barra brava del Boys, un negocio muy chiquito. No, pero eso es, ¿sabés qué es eso? Esto no lo vi en mi vida. Esta imagen. Esto no lo vi en mi vida. Marcha atrás. Bueno, pero hay una cosa a favor. No, pero pará, Una cosa a porque favor esto de se la policía. plega a lo que tocábamos Sí. antes. ¿Sabés qué es el núcleo del negocio de la barra brava del Boys? El narcotráfico. La barra brava del Boys estuvo tomada en los últimos 3 años por un grupo de la Villa Corea, la famosa Villa Corea de San Martín, que manejan los Soria, los Gardelitos. Tomaron con un señor que se llama Muro Martino la barra brava de All Boys. Nosotros hicimos una denuncia con la dirigencia de All Boys hace 3 años. Porque esto me parece que es un poco la paradoja de todo esto, ¿no? Y yo recién decía, bueno, entre todos vamos a tener que empezar a poner de acuerdo las normas básicas de convivencia. ¿Patrullero marcha atrás? Claro, ver un patrullero marcha atrás, vamos a discutir también el rol que tiene que tener la policía, vamos a tener que poner de acuerdo con eso también. Es lo que... Ver un patrullero marcha atrás, Mira digamos, las piedras. y que después de todo este quilombo, disculpa la expresión, haya nada más que 3 detenidos. Y que mañana van a y estar hay libres. 26 heridos. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Bajo qué reglas vivimos? Los patrulleros tendrían que estar previniendo el sí. delito. Están cuidando a estos Lo que salvajes. decía Carlos, un poco, el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia legítima. Claro. Después hay otras corrientes, son minoritarias. Por ahí cuando les llegue el turno organizarán la sociedad de otra manera. Pero en este momento, ver al patrullero huyendo, yo creo que es una gran tristeza. Claro, el monopolio de la pero fuerza perdón, policial. sí, Los patrulleros y van si marcha llegan a atrás. atropellar a Los alguien, policías va se preso bajan. el policía. Miren las Eso es la imágenes, los doble policías se tristeza. bajan y salen corriendo desde Bueno, pero dentro del entendamos algo patrullero del frente a la fútbol. pedrada. Entendamos algo, Débora. Entendamos algo porque es una... Son delincuentes, yo no sé si es pero fútbol yo o estoy no es totalmente fútbol, de acuerdo. Primero que no Mirá lo organice que este le partido tiran. un día a las 5 de la tarde porque la ciudad tiene otras cosas que hacer y hay un montón de energúmenos vagos delincuentes que están atrás de un no es el partido tema, haciendo Pablo, esto. que No, viene no, pero es muy organizado. importante porque acá, sabés, vive mucha gente y hoy estaba aterrada. La policía en el fútbol, que tal vez donde está más expuesta, es la policía que hoy tiene la Argentina. Donde sí avanza es procesada, Exacto. le quitan el arma y lo bajan de la fuerza. Entonces, como dijo ayer la señora Dualde, como somos una sociedad dual, si la policía avanza son represores y si la policía va marcha atrás son unos cagones, entonces tenemos que definir qué tipo de policía queremos Marcha los atrás argentinos. No, pero Policía, marcha atrás, no. pero esto pasa mucho más en estos capital que en policías- provincia. Si estos policías detienen a barras No, esto bravas, pasa acá los barras bravas no, mañana no, se pero acaban déjame todos. dar esos Bueno, datos, no puede porque si no... ser. A ver, Está riendo mucho Es la complicado ignorancia. introducir una reflexión cuando de repente Pepe, ¿no? Decía que no se trata de mano dura o mano blanda, pero de repente el discurso de la mayoría de acá se fue para la mano dura, ¿no? No, pero yo me gustaría no, saber no, qué harías déjame con, terminar, por favor, con esta porque- gente que mató a esta déjame nena. terminar porque- Quiero saber, creo que Déjame todos terminar tenemos la, una la próxima intervención policía, porque estuve callado sí. bastante. Digo, y también lo comentaba el señor hace un ratito, que me tiró una chicana, un guiño. Esta dinámica... Pero ¿no? amistosa. No, por supuesto. Estamos sí. para debatir. Por supuesto. Sí, muy amistoso. Digo, esta dinámica del Estado, el monopolio de la fuerza de Estado que tanto dicen, lo tiene el Estado desde que el Estado es Estado, al menos del Estado moderno, hace 200 años. No, querido. Que ¿Cómo habría controla... No es así. Acá se habló recién, te complemento, acá se habló recién de los cuerpos privados de seguridad. Esa es una distorsión, por ¿Puedo terminar de hablar? Sí. Digo, me ¿Puedo contar una asombra anécdota? ciertos planteos cuando estamos discutiendo sobre lo mismo hace muchos años, estamos discutiendo sobre lo mismo, que el Estado debe tener la fuerza legítima, la violencia legítima, que hay que mejorar la policía. ¿Esto no lo escucharon muchas veces? ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? La que vemos ahí, la que vemos... No, la que hace vemos un ahí rato. son ¿Estos delincuentes son víctimas de la sociedad? Es el ABC, digamos, es el ABC. Pero perdona, las pero- soluciones que Gracias, ustedes tener plantean gente reproducen la piensa así. violencia que quieren... Pero mirá la que violencia quieren cómo se solucionar reproduce, con es al la revés. política que plantean. A ver, pará. Pero bueno, por favor, La Milton, imagen va en contra de lo para que él que dice. ¿sabes lo que pasa? Alejandro, Yo no hago disputa. pero- ¿Sabes lo que pasa? Es piantaboto lo que yo digo. Y entiendo que acá mucha gente de acá define ciertos intereses que no van a decir lo que yo digo. Las Porque imágenes te hay que contradicen. cuidarse, Decir lo que hay que quieras. cuidarse un poquito. Pero vos que sos el ángel de la guarda, sos el ángel de la guarda y nosotros somos los demonios. No, el demonio no. Bajate del altar, Alejandro, por favor, bajate del seguramente- altar, sos mortal como nosotros. Por supuesto. Hacete bajar. Pero vos sabés quiénes son estos muchachos, porque te puedo dar nombre, apellido y te puedo dar la foja de servicio de cada uno de estos. ¿Vos sabés que hace 4 meses mataron a un tipo a 2 cuadras de la cancha? Me parece bien Esos mismos eso. que están ahí, ¿vos tenés idea de lo que estás hablando? Porque yo vengo estudiando este fenómeno hace 20 años. ¿Vos sabés la clase de delincuentes que vos estás diciendo, bueno, estos muchachos serán víctimas de la sociedad? Nadie No dijo son víctimas de la Me sociedad. estás subtitulando, todos me esos parece. Al revés. Está ahí, por suerte, ¿no? Porque está diciendo cosas que yo dije que no, que ¿Y nada qué que ver. hacemos con los Yo lo que estoy delincuentes? diciendo es otra No, cosa. no. Lo que intento, No son lo que delincuentes intento para él. aportar, Ah. ¿no? Es Ah. otro enfoque, otra perspectiva, porque Así. lo que estoy diciendo es que
la discusión gira en torno a lo mismo, pero no ahora, hoy, cuando yo llegué. Gira en torno a lo mismo ayer, anteayer, pasado, hace 100 años viene hablando de lo mismo. ¿No se ¿Qué da harías vos, cuenta que Alejandro? viene hablando de lo mismo? Escúchame, Alejandro, para ¿Qué harías vos? Por favor, ya discutamos. Perdón, ya discutamos. En algún momento pensé que eran tontos, ingenuos, pero ahora me di cuenta que son funcionales mucho. Bueno, Realmente Alejandro, contanos qué harías vos. ¿Qué harías? No discutamos, ¿qué harías vos? Por favor, vos sos un capo. No, igual cada uno se haga cargo de la... Se habla con una soberbia y desmerece lo que los demás opinan. O sea, se adjudica... Entremos en chicana de ese estilo. Discutamos ideas, si Pero no... Bloomberg me parece que debe tener algo mejor. ¿Qué No, sensación yo tiene quería usted? contar alguna Cuando- anécdota, digamos, bueno. que en un país civilizado como Suiza, donde, digamos, se respetan los derechos, donde la gente... Y yo me acuerdo haber llevado una filmación a la policía de Suiza, de Alemania, cuando acá había habido un hecho que era, me acuerdo, el hospital francés, y donde una marcha le pegaban a la policía y le volaban el sombrero. Entonces yo le digo a la policía de Suiza, ¿qué le hacen ustedes esto que le pegan a la policía? Miren, nosotros lo agarramos, le damos una paliza, que en la vida va a levantar la mano a nadie. Y estamos hablando de Suiza. ¿Entiendes? Escúchame, Alejandro, ¿cuál es la sociedad? ¿Qué país sería el modelo a seguir de la sociedad ideal? No, es que ese es el problema, encarar la realidad a partir de un ideal, digamos. ¿Pero cuál es? Ese es el problema. Hay que encarar los problemas que están dados. Primero hay que hacer otra interpretación del conflicto. Hay que dejar de hablar de delincuente, de energúmeno, no sé cuántas ¿Pero qué cosas. son los que mataron a esa A ver, nena por favor, ahora? por favor, Hay que dejar de hablar del delito, como si el delito creciera como el pasto. Hay que empezar a hablar de conflictos. El delito hoy es delito, mañana no es delito. O sea, hoy es delito tener marihuana, mañana quizás va a dejar de ser delito, como pasó en Uruguay, por ejemplo. Y matar a una Hay persona. que empezar Está la vida de por medio, no es eso, no es lo que vos estás Mirá, empequeñeciendo el tema. Mirá, No. Totalmente zafarónico este este tema? chico. No, Totalmente Zafaroni- zafarónico. No, Queda que chico, no. digamos. ¿Sabes por qué traigo este tema de discusión? Un cachito, bueno, Porque un la cachito. cárcel, ¿no?, está llena de pibes vinculados con la propiedad privada y con las drogas. No está llena de gente que mató a tal o cual pasionalmente. Estos son casos rimbombantes que lo ponen sobre escena para generar un ¿Y qué discurso harías vos atrás. con el que mata? Por eso digo que no hay que encarar ¿Podés de con- contestar no hay que una encarar- no hay que pregunta encararla- alguna vez, señor? no hay que encarar- Yo le invitaría, yo te invitaría algún día que venga conmigo a la cancha. A ver si no hay que encarar la discusión por Volviendo, excepción. volviendo, Encaremos por la por regla. favor, señores, La cárcel tiene sí, 10 años. volviendo a lo que pasó, por favor, sí, vamos a las CD imágenes de tiene hoy. puesto. Sí, No, no, sí. lo que pasó tiene que ver con esto. A ver, el trasfondo atrás es quiénes son los que manejan la barra del Boy. Yo insisto con este tema y cómo Mirá lo que cómo son, las barras están totalmente cooptadas por el narcotráfico. Digo, no es casual que en Floresta hasta hace unos meses nada más y durante 3 años una barra estaba tomada por una organización narco con asiento en San Martín que se instaló en Floresta para hacer todo el negocio del narcomenudeo en toda la zona oeste de la capital federal, directamente copando. También es cierto, es que esto obviamente ha tenido la venia, estos delincuentes, han tenido venia de la dirigencia deportiva, digo, muchos de estos viajaban a los mundiales pagados por hinchadas unidas La de argentinas. All Boys, La verdad vos que sabés no. mucho Sí. más que yo de esto porque vos lo investigás. Sí. Pero vos sabés que la de All Boys hace décadas que no es santa. No, como ninguna. Ninguna, como pero ninguna. esta hay conexiones. A ver, la de ¿Por All qué? Boys ha trabajado. No, pero a lo que vos estás refiriendo es a una conexión política que trabajaba cuando el capo de la barra de All Boys se llamaba por Gastón eso. Marone, que fue dejado de lado en 2016, que era una barra que trabajó para lo que sería la supuesta El revolución pucherismo. bolivariana. Bueno, en la escucha del señor Delía, Claro, está la barra brava de All Boys. contaba cómo le pagaba a la barra de All Boys. Pero Gustavo, vos que sos un hombre de fútbol y vas a las canchas, la policía sana, perdón señor que hable de policía sana, en un país donde hay mucha gente honesta, está harta de ir a las canchas porque hay una jurisdicción y tener siempre el mismo problema. Porque esta policía que retrocede y que da una imagen paupérrima es la policía que no puede avanzar. ¿Por qué? Porque mañana cualquiera de estos animales energúmenos, señor, repito, que queda detenido, mañana los jueces los liberan a todos. Hoy un fiscal pero ¿qué, directamente... tienen miedo? Pero no, ¿sabés qué pasa, Débora? Tienen un trabajo que no tiene sentido en la Argentina.
La policía cumple un rol decorativo. Esta gente mañana va a estar toda liberada. Entonces tenemos que definir cuál es el rol. Por supuesto que no es la locura de matar gente, ni de pegarles tiros por atrás. Es el cumplimiento de Pero su esta es la función. paradoja de la Argentina, El que los cumplimiento de patrulleros su en el función. medio de una situación conflictiva, olvídate y corre por un momento la violencia barra en Sí. el fútbol. Hay una situación de conflicto, viene ahora el G20, cualquier situación de tumulto, un piquete, los patrulleros Sí. yendo marcha atrás y los Claro. policías descendiendo de los patrulleros y saliendo corriendo para los costados, la verdad que es un Tenés símbolo que de la tener un Argentina. profesionalismo. Esa es la orden de Pero- recibo. Me parece que acá hay una cosa como que pareciéramos presos de la ideología. O sea, yo entiendo al muchacho cuando habla de un contexto donde obviamente las cárceles en la Argentina no son de rehabilitación, terminan siendo de castigo y los más pobres es verdad que van a las cárceles, no solo aquí. Ahora bien, vos tenés una Pobre confusión, delincuente, tenés una confusión, no, porque el otro lado es Bolsonaro, yo lo entiendo. No, no, pero me parece... Pobres porque no, Bolsonaro también marginales, apela a la estrategia. marginales. No. Sí. No, pero acá hay otro contexto social. Él tiene una parte de razón, pero lo que hace él es que queda preso de la ideología y no apunta concretamente a que hay una institucionalidad que cumplir y te guste o no, la fuerza policial tiene que reprimir la violación del orden institucional. ¿Sabes Y cómo un termina esto, asesinato. Santiago? Son 3 detenidos que van a No, tener. y lo último que quiero decir... Pero no. con- Más allá de la opinión personal que pueda tener cada uno, acá hay hechos concretos. Esta imagen, poné esa imagen en pantalla. Eso no lo vi en ningún país del mundo. No es En insólito. ningún país del Bueno, mundo. lo pasa es que la Ninguna policía democracia, está armada no también. existe Me lugar en el matan. mundo, no existe lugar en el mundo, hablamos de democracias, de países democráticos. Mirá. Que pase esto, en ningún lugar.